Que Dios te bendiga, qué hermoso es poder estar la familia del centro, todos juntos, conectados virtualmente, pero sobre todo espiritualmente, recibiendo una palabra de parte del corazón de Dios. Estamos aprendiendo acerca del deseo de Dios de darnos una vida abundante. Eso es lo que Jesús dijo, que Él había venido para traernos una manera distinta de vivir, una vida plena, una vida de paz, una vida que merece ser vivida y disfrutada. Hemos aprendido ya algunas disciplinas espirituales y estamos ahora aprendiendo acerca del área relacional, ese área que tiene que ver sobre todo con mi relación con los demás, con mi relación con el prójimo. Recordad que estamos aprendiendo a relacionarnos con Dios, a relacionarnos con el prójimo y a relacionarnos también, a amarnos a nosotros mismos. Hemos aprendido que hay ciertos límites en donde nosotros debemos movernos para poder gozar todas estas bendiciones que están guardadas en las instrucciones que Dios dejó plasmada en su palabra. El primer límite que aprendimos es amar a todo prójimo menos que a Dios. Espero que lo recuerdes. La instrucción es que no debo amar a nadie ni a nada por encima de Dios. Porque cualquier cosa o persona que ocupe el lugar de Dios se va a convertir en un ídolo y eso me va a traer serios problemas espirituales y naturales. El segundo límite que aprendimos tiene que ver con el amor al prójimo. Jesús enseñó que debemos amar al prójimo como a uno mismo. Y de esta instrucción se desprenden el límite número 2 y el límite número 3 que vamos a estar aprendiendo hoy. El límite número 2, te lo recuerdo para que nos sirva como de cimiento, de base para nuestro límite 3, dice así: no ames al prójimo menos que a ti mismo. Los límites establecidos por Dios comprenden poner al prójimo al mismo nivel que yo. De la misma manera que yo me amo, debo amar al prójimo. Si coloco mi amor por el prójimo en un escalón más bajo que el amor que me tengo a mí mismo, estoy amando de esta manera fuera de los límites de la instrucción que Dios me dio. Y aprendimos que esta manera de amar evidencia un gran egoísmo. Cuando yo amo al prójimo menos que a mí mismo, lo que se manifiesta es el egoísmo. No me tengo que poner en un nivel más alto, sino que la Biblia me enseña, y lo vimos en el estudio anterior, que lo debo considerar como superior, como alguien que está en un mejor nivel, aunque no esté en ese nivel, pero mi humildad hace que lo reconozca así. Al hacerlo, al hacer esto, estoy creando a mi alrededor la atmósfera correcta para recibir la bendición prometida. Veamos entonces en este domingo el límite número 3. El límite número 3 es no amar al prójimo más que a mí mismo. No amar al prójimo más que a ti mismo. El límite número 2, el límite anterior, es cuando vos pones al prójimo abajo tuyo. Este límite número 3 es cuando vos pones al prójimo por arriba tuyo. Cuando vos lo amás más que a vos mismo. Recordá que la instrucción es amarlo de la misma manera, en el mismo nivel que te amás a vos mismo. A primera vista, no pareciera ser este límite 3 un gran problema para seguir esta instrucción. Quizás lo más común es que nosotros reconozcamos que somos más egoístas, más en el punto número 2 que en este punto. Pero como vamos a ver hoy,
hay mucha gente que puede caer en el error de traspasar este límite número 3, que es amar al prójimo más que a uno mismo. Este límite se transgrede cuando uno pone primero siempre al otro. Escoge dejar de lado sus propias necesidades para centrarse exclusivamente en las necesidades de los demás. Este error se puede disfrazar como un acto de humildad, pero cuando la persona vive practicando esta manera de vivir, pone al otro siempre primero. Vive amando al otro más que a sí mismo y no se encuentra bajo lo que podemos llamar la atmósfera de bendición adecuada. ¿Sabes que los que estudian este tipo de comportamiento emocional de las personas que están continuamente amando más al otro, poniendo al otro en un nivel superior, denominan a este comportamiento codependencia? La persona codependiente, a través de sus aparentes actos de amor, que están transgrediendo los límites establecidos por Dios, lo que intenta es conseguir algo a cambio al estar actuando así. Intenta conseguir amor, intenta conseguir reconocimiento, intenta conseguir aceptación, deja o se olvida sus propias necesidades para así poder conseguir algo a cambio. Esto es lo que hace la persona codependiente. Escondido en ese amor mesiánico hay una gran necesidad de reconocimiento, de aceptación, de sentirse amado. Lo que al final se instala como un estilo de vida, dejando ya de ser un acto de amor para transformarse en una relación dependiente y en una relación peligrosa y hasta tóxica, porque al instalarte en ese lugar es muy probable que uno le permita al prójimo que está en un estado superior, en un nivel superior, realizar determinadas cosas que pueden ser muy nocivas para la salud emocional, espiritual y aún física de la persona que termina siendo codependiente. En algunos casos, la persona piensa que siempre está mal pensar en las necesidades de uno. Piensa que si hace eso es una persona egoísta, cuando en realidad lo que está haciendo es sentirse menos importante y menos valioso que el otro. Por eso está en un nivel más bajo del amor que se tiene que tener a sí mismo. En algunos casos también el prójimo de quien depende se abusa de esta situación incentivándolo más o haciendo que más personas de su entorno caigan en el mismo error, caigan en la misma codependencia. La dependencia puede manifestarse de distintas maneras. Puede ser emocional, puede ser sentimental, puede ser económica, puede ser física, puede ser cultural, profesional. Hay diferentes áreas donde esta codependencia se puede manifestar. Cualquiera sea, funciona de la misma manera, haciendo que la persona ocupe un lugar por debajo del prójimo por las carencias que manifiesta la persona en cualquiera de estas áreas. Vimos en el límite 2 que Dios quiere que nosotros pensemos y ayudemos al prójimo, pero dentro de límites sanos, no con una obsesión por el otro, olvidándose de uno mismo o rebajándose uno mismo para que el otro se sienta bien, para que el otro me reconozca o para que el otro simplemente me ame. Veamos qué nos dice la palabra de Dios al respecto. ¿Cuál es el límite sano
que Dios estableció. Gálatas 6:2 dice así: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. La palabra cargas en el original se refiere a rocas, representa algo que es pesado, que es tan pesado que una persona sola no podría cargarlo, no lo podría llevar. Entonces, cuando vos te encontrás con un hermano, con una persona que está llevando una carga que por sí sola no puede llevar, ahí es cuando, al obedecer la ley del Señor, la ley de Cristo, vos tenés la posibilidad de meterte en la atmósfera espiritual correcta y ayudarlo a esa persona a llevar esa roca, a llevar esa carga. En ese caso, dice, ayúdense. No es que vos le llevás la roca al otro. Fíjate lo que establece Jesús en su palabra. Establece que vos le ayudes al otro a llevar su roca. El límite sano es que le ayudes a llevar su propia roca, no que vos tomes la roca de él y se la lleves. La ayuda tiene que ver con ayudar al otro, con ayudar a soportar la piedra al otro. Nunca vas a poder ayudar a alguien más de lo que esa persona quiera ser ayudada. Un poquito más adelante, en el verso 5 de Gálatas 6, nos marca otro límite. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Fíjate qué importante es la palabra que estamos recibiendo. Por un lado, nos dice que nosotros debemos ayudar a llevar al otro la carga, la roca, el peso extra que por sí mismo no puede llevar. Pero en el verso 5 nos dice que cada uno es responsable de lo que hace con su vida. En el verso 2 dice que nos ayudemos los unos a los otros a llevar las cargas. Pero en el mismo pasaje, en el verso 5, nos dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Ayúdense a llevar sus cargas unos a otros, pero cada uno hágase responsable de llevar sus propias cargas. La palabra acá, responsabilidad, en el original se refiere a la palabra mochila. La mochila es algo que uno puede y debe cargar por sí mismo. Es mi responsabilidad cargar mi propia mochila. A veces puede ser que la mochila que me toca cargar es muy pesada y ahí es cuando yo puedo recibir ayuda del prójimo. Pero sigue siendo mi mochila, sigue siendo mi responsabilidad. Cargar con la responsabilidad de otro no es ayudar al otro, porque en realidad lo estoy ayudando. Si yo cargo exclusivamente con su responsabilidad, lo estoy ayudando en realidad a ser un vago, un irresponsable, porque estoy llevando una mochila que no me pertenece, no es mi roca. Y en lugar de ayudarlo, lo estoy convirtiendo en una persona irresponsable. Y me estoy poniendo yo también en un lugar en donde Dios no me pide que me ponga. Cada persona debe entender que sus decisiones traen consecuencias que pueden ser buenas o malas. Y no hay nada que enseñe más a una persona que el tener que experimentar sus propias consecuencias. Podés volver a leer la parábola del hijo pródigo, este hijo que salió de su casa pidiendo la parte de la herencia que le correspondía y la malgastó toda y perdió todo eso que había recibido de su padre, y cuando estaba en una crisis extrema decidió
volver. El Padre, que representa a Dios, lo dejó ir y lo dejó estar un buen tiempo pasando dificultades. Pero cuando volvió, lo recibió con un agasajo espléndido como un hijo, no como un jornalero. Pero él tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Un buen ejemplo también que podemos encontrar en la palabra de cómo amar al prójimo dentro de los límites establecidos por Dios, lo encontramos en la parábola del buen samaritano. En este relato, otra vez Jesús menciona los dos mandamientos más importantes, el hecho de amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. ¿A quién me toca amar? Es decir, hubo un hombre que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le responde a este hombre contándoles una historia. Esta historia la encontramos en Lucas 10 a partir del verso 30. Dice así: Jesús respondió a esta pregunta de quién es el prójimo. Dice Jesús: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron y lo dejaron medio muerto. Ahí tenés una situación que representa lo que hablábamos recién, una carga pesada, una situación conflictiva, lo que podría ser una roca para este hombre, porque él por sí solo no podía recuperarse de esa situación, porque Jesús describe que estaba medio muerto, es decir, que él solo no podía salir adelante. Este es el tipo de carga o roca que vimos que es mencionado en Gálatas 6:2, en donde podemos ayudar al otro porque la mochila que le tocó en esta oportunidad es muy pesada. Sigue el relato Jesús, verso 31. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Es decir, tanto el sacerdote como el levita son dos claros ejemplos de lo que aprendimos acerca del límite 2, del egoísmo. Dos hombres que tenían la apariencia de ser sumamente piadosos, sumamente religiosos, pero que no actuaban conforme a la apariencia que tenían. Estos eran hombres que prácticamente vivían en el templo, cumplían con su servicio allí. Sin embargo, a pesar de ser personas religiosas, de usar vestiduras sacerdotales, eran, por lo que vemos, personas sumamente egoístas, porque dice que vieron el problema del prójimo y se desviaron del camino y siguieron de largo. Jesús dice que un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Recordad que para los israelitas un samaritano era lo peor de lo peor, porque era gente que había transgredido las leyes de Dios y se habían instalado en Samaria y se habían mezclado todas sus creencias con otros ídolos. Entonces los judíos de Jerusalén tenían a Samaria como una ciudad prácticamente pagana y consideraban a los samaritanos gente que no amaba a Dios, gente prácticamente rebelde o incrédula. Pero dice Jesús que un hombre que era de Samaria hizo algo que los otros dos no hicieron. El relato de Jesús nos explica bien que los tres vieron a este hombre, pero que el samaritano fue el único que se compadeció del hombre que fue asaltado y golpeado. Una cosa es ver a alguien
y sentir dolor por lo que está viviendo esa persona, y otra cosa es compadecerse de la persona. Hay una gran diferencia entre sentir dolor y compadecerse. La diferencia es que el que se compadece no solo siente el dolor por el otro al verlo, sino que acciona, sino que hace algo al respecto. Hay muchas personas que creen que son buenas porque simplemente sienten algo de dolor al escuchar una noticia o al ver a alguien que está sufriendo, y realmente se les puede entristecer el corazón. Pero ese dolor lo único que hace es hacerlos sentir bien a ellos. Se consideran buenas personas porque sienten dolor, pero no se compadecen de la persona que está sufriendo. Compadecerse es no ser indiferente frente al dolor de otros. Es lo contrario al egoísmo. Lo que demuestra que si tenés realmente compasión o no, es tu reacción a lo que has visto o lo que has escuchado. Si vos tenés realmente compasión por el otro, te vas a dar cuenta por tu reacción práctica ante el dolor o el sufrimiento del otro. ¿Cómo expresó este hombre su compasión? Dice que se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Este es el ejemplo perfecto de lo que es amar al prójimo como a uno mismo. Nos damos cuenta que el que estaba herido era una persona desconocida. El samaritano no sabía absolutamente nada de él, pero aún así se acercó, lo vio, lo ayudó, le sanó las heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó hacia un lugar seguro. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo ayudó? Mirá qué importante. ¿Hasta dónde lo ayudó? Hasta que esta persona se pudo recuperar. Se quedó con él hasta que estaba estable. Y en ese punto, el buen samaritano siguió su camino sin haberse olvidado de sus propias responsabilidades. A esta persona que fue asaltada y golpeada, se le ayudó con su roca, se le ayudó con su mochila, hasta que sus heridas fueron sanadas y hasta ponerse de pie. Pero ahora, una vez recuperado, tenía que tomar la decisión de qué iba a hacer con su vida a partir de ese momento y enfrentar este hombre que fue golpeado y que fue robado, sus propias responsabilidades. Volver ahora a cargar con su propia mochila. Fíjate que el buen samaritano no se quedó al lado de él para resolverle la vida, ni para resolverle todos los problemas. El buen samaritano simplemente lo ayudó hasta que se puso en pie, hasta que se recuperó. Fue muy duro lo que te tocó, pero para seguir adelante ahora vas a tener que esforzarte porque yo tengo mis propias responsabilidades. Tuvo compasión, asumió la responsabilidad de este hombre de ayudarlo hasta cierto punto. Fíjate que supo cuándo ayudar, pero también supo cuándo terminar con su ayuda. El buen samaritano fue sabio, no fue irresponsable con sus propias responsabilidades para poder atender a este hombre. Él ayudó, pero con límites muy claros, muy específicos.
Por eso necesitamos aprender los límites en los cuales nosotros nos tenemos que mover al amar al prójimo. El buen samaritano lo ayudó hasta que este hombre pudiera renovar sus fuerzas, sanarse y continuar con su camino. Después este hombre le preguntó a Jesús, le dijo, ¿quién crees que fue el prójimo? ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y este hombre que había hecho la primera pregunta, en la cual Jesús después contó toda esta historia, dijo, el que usó misericordia con él. Y de una manera sencilla Jesús le responde, ve y haz tú lo mismo. Movete de la misma manera. Algo muy sencillo y práctico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No te excedas en amarlos más y tampoco no lo ames menos que a vos mismo. Si usted quiere crear la atmósfera espiritual correcta para que Dios se manifieste de manera sobrenatural en su vida, ame a Dios y ame al prójimo dentro de los límites establecidos por el Creador. Y su vida va a manifestar la abundancia de todas sus promesas y de todas sus bendiciones. Bendigo tu vida, bendigo tu semana, tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca.